La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca. Momento para la música, momento para la historia de la música asturiana, y en este caso con Teber vamos a recorrer hoy la historia de, iba a decir de un grupo folk. Posiblemente estemos hablando de el grupo folk. Teber, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, pues nada, hoy tornamos a falar otra vez na música asturiana y ya lo faemos en asturiano, otra vez para hacerlo bien. La fabada con compangu, ¿no? Aquí hay que hacerlo como hay que hacerlo. Esta semana fue un poco murnia en la música de nuestro país, y aquí finó el miércoles una de las mejores voces que tuvimos la tonada, Diamantina Rodríguez. Desde aquí apurrimos un abrazo a la su familia y a la gente que la siente per cerca. La vida continúa a la sosera, y adentro de poco falaré en este programa de proyectos musicales que están a punto de salir del forno y que van a seguir faer medrar la música asturiana en estos tiempos de poca asuntanza de música, ¿no? Y antes de falar del grupo musical del folk, sí. Vamos a sentir uno de los últimos temas lanzados en el año 2019. Que non canta na tierra, el que muere na distancia, vuélvese piedra solitaria, pierde todo la soyuz del alma. Tierra de la esperanza, que cuando combate canta, y cantará cuando se apague, es el de los que taben antes. Tres la puerta tan el yar, encesa una luz, como prende en corazón toda la solitud, y una casa abierta al mar. Suena muy bien, pero vemos el recorrido, ¿no?, que ha tenido Jan de Cubel, porque suena distinto a lo más actual. Sí, este grupo es uno de los pilares del folk asturiano. Estamos hablando de Jan de Cubel. Nacieron el verano de 1964, el mismo año que yo. Ese verano estaba yo también estirándoles pates ahí en casa. Y como resultado de la asuntanza de dos núcleos de músicos, uno de Oviedo, formado por Elías García y Fonso Mielgo, parella tradicional de gaita de tambor, a la que soncen el guitarrista Susi Bello y el percusionista Daniel Lombas. Y otro en Cuideiro, constituido también por el vigulinista Guzmán Marqués y el flautista Marcos Lloper. El tema sentido y La Lluz Encesa, mesmo nome que el disco es publicado en el año 2019 y al último de esta formación. 6 discos tiene Jan de Cubel en el año 1987 y a grabaciones en otros recopilatorios, como la perconocida recopilación Nómada Naciones Celtes, y uno de los clásicos del folk en Asturias en cuanto a discos publicados, o en el disco 25 aniversario del Festival Intercéltico de Lorient, la Bretaña francesa, que si mal no recuerdo van a ir a tocar este año también al 50 aniversario. Y la mejor manera de sentir a Jan de Cubel y escucharlos, ¿no? Entonces vamos a sentir otro tema del primer disco, Nomao Deva. El tema ya La Danza de Santana, que bailase en el occidente asturiano y particularmente en Cuideiro.
Campus Santana, vengo del Campus Santana, ya perdí una giga verdi, un Campus Santana, aunque la giga se quede, hay que danzar, queremos que ella de los marineros, Santana la miuma, huilla el masudi, Santana la manastra, huilla el nuestro sharehu. Villa Santana, viva Villa Santana, con el puentilla la noria, con el puentilla la noria, vamos a danzar unidos toda la marinería, hay que danzar, queremos guía de los marineros, Santana la miuma, huilla en la subí, Santana la maestra, huilla no es Qué bueno, Teber. Vamos a hablar un poco de las danzas. Esta ya es un poco parecida a la que pusimos el otro día, que ya era los caranquinos de Polasiero. Estas danzas bailense en torno a las festividades o al santo del lugar. Y es muy importante ver cómo en otros sitios, como puede ser la Bretaña, faen danzas en corro, que llaman ellos allí festnot, y tienen ritmos muy parecidos a los que tenemos aquí en Asturias. Y bailen muy parecido. Incluso aquí en Asturias, en los últimos años, fízose la noche en danza, que iba dando vueltas por toda Asturias, y la idea era poder bailar vestidos de calle. No fue falta poner el traje del país, ni ponernos guapos, ¿no? Para parte de nuestra vida podemos bailar, claro, con la ropa de calle, y quedó muy prestoso ver cómo nos reuníamos y danzábamos en torno a nuestra música, ¿no? Y un poco lo que escuchamos en este ejemplo, ¿no? El segundo disco de Jan de Cubel, que se llama No más el Allende, está publicado en el año 1990, recibió el premio Superventolín al mejor grupo con raíces, concedido por la Nueva España y a Radio Nacional de España. Hablar de Jan de Cubel y hablar de reconocimientos a nivel nacional e internacional, ¿no? La Sociedad Nacional de Autores y Editores concedió al grupo el disco de oro honorífico en el año 94 por los 10 años de contribución a la música asturiana. Y en Sunu del año 95 sale a la luz 4, que hasta la fecha está considerado como el mejor trabajo que hizo la formación, y tanto por la calidad musical como por la madurez de estilo, ¿no? Y ese verano, durante la gira de presentación del disco, la organización del 40 Festival de la Zanfoña en Escapol, Italia, califica a Jan de Cubel como el mejor grupo del folk de la escena europea. Entonces estamos hablando de un pilar, pero de estos gordos, y un pegollo de la música asturiana, pero de verdad, ¿no? Y vamos a sentir el siguiente tema, que es La Molinera, del disco 4 de Jan de Cubel.
disco 4 como Led Zeppelin. Sí, y lo bueno que tienen estos grupos que pueden entamar a medrar con el tiempo, ¿no? Uh-huh. De este tema de La Molinera, el entamu de la canción y una salea y un tema marinero de los que se fallan cuando estabas en el oficio, y nótese porque repítese muchas veces lo mismo, uh-huh, y es como un mantra, si te das cuenta, y es como un poco para mantener la concentración, y estar pendiente de la sera que estás fallando en ese momento, ¿no? Pues Jan de Cubel sigue creciendo, medrando en el tiempo, y en el año 96 el programa de Lee Blackstone en la radio WMUA de Massachusetts menciona 4 como uno de los mejores 10 discos folk de aquel año, ¿no? Toma. Yo digo, Jan de Cubel en esa madurez musical también tiene reconocimiento a nivel internacional. Luego al año siguiente Iona Records, un sello discográfico escocés, encárgase de la su edición a nivel mundial para poder asolear el disco en todo el mundo, y también ayudó a que aparecieran en programas de folk en emisiones de Estados Unidos y de Canadá, aparte de que fue creciendo con la opinión de Blackstone anteriormente hablado. Tras lo que estamos hablando, en el año 98 tiene lugar la primera gira americana de Jan de Cubel, y tras ello los buenos resultados que deriven de ese trabajo tienen más gires durante los años 99, 2000, 2004 y 2006. En este punto vamos a parar un poquitín, porque dices tú, madre mía, qué carrera, ¿eh? Carrera totalmente... Sí. Decía yo, un pegollo totalmente, me refiero, porque trata la música de raíz y la trata con muy buena calidad, y con muy buen gusto, ¿no? Que ya ahí donde está la fortaleza de Jan de Cubel. Y en este punto hay que parar un poco y darnos cuenta del trabajo y el reconocimiento agramado por este grupo, ¿no? Darnos cuenta de que ya con la nuestra música, con la música asturiana. Y tenemos que darnos cuenta también de que tenemos que apurrir el hombro con este tipo de formaciones para que sigan trabajando y que sigan pudiendo apurrir nuevos trabajos nuevos para seguir mostrando nuestra cultura, ¿no? Y ahora otro tema de Jan de Cubel, porque Jan de Cubel presta luz escucharlos, ¿no? Y en La Casa Gris, que es muy, muy conocido para mí y muy, muy importante para mí. Baixo la ponte ya no pasaba el aire, el agua fechó el camino abandonando el valle, y sentí al frío nordés, sí como llora el aire, como los nenos en el mar, entre sueños de sable, siempre veré tres de la mar, la casa gris, la señal da, siempre estaré cao del mio ollar, la casa gris, el mio cantar. Al mirar morrer el sol, la cumbrera del puerto, y soledad en el camino, mientras dormía el viento, al final... Para la carretera ideal es de viaje. Y un poco también la palabra que tienen los gallegos de si lo seré capaz de decir ahora, que siempre lo que falen ellos en la publicidad, que hielo de... Bueno, la sensación de que estás fuera de casa, ¿no? La morriña. La morriña, sí. En Asturias tenemos otra palabra que ahora mismo no me viene a la cabeza, pero tenemos la que vendrá me fijo cuando acabemos de grabar. Pero ya un poco esa sensación de recordar esa casa gris, ese aire que venía por debajo de la ponte, como decía al principio de la canción.
Yo tengo mucho cariño a este tema porque es parte de la mi banda sonora. Yo cuando empecé a tocar en el año 99, pues agarróme con la gaita en la mano sin saber todavía qué hacer mucho con ella, ¿no? Y era años prestosos para conocer el folk, ya que había abondo conciertos y a festivales para sentir los grupos que fallan ese tipo de música, ¿no? Y por este grupo, también por ese movimiento de música, también pasaron muchos músicos como Simon Bradley, Sel Pereda, Joan Rodríguez, Flavio Rodríguez Benito, Borja Baragaño y otros tantos más, ¿no? Y sobre todo ahora quiero centrarme en uno de ellos, que Elías García, que fue uno de los fundadores, ¿no? 17 años tardó en aparecer el último disco de Jan de Cubel, de la Youth en Cesa. Un disco que los folkis estábamos todos los años locos por sentirlo, ya que pensábamos que cada año iba a ser el año que Jan de Cubel sacara el disco, ¿no? Estábamos todos ahí, todos emocionados, pues diciendo, nada, este año fijo que saca Jan de Cubel el disco, pero entonces nada, se fue alargando cada vez más, y en el año 19 pudimos sentirlo pues con nuestros amigos, al fin y al cabo, ¿no? Y de algunas veces la vida gusta y jugar a dar vueltas a todo, ¿no? Y dame rabia porque el año que se publica este disco del año 2019, de Sonos Elías, uno de los fundadores, que de Sonos, pero un furaco bien fondo porque Elías es un músico irreemplazable. Totalmente, sí. Aunque sí, no sí. te a día de hoy, para mí todavía sigue siendo irreemplazable a día de hoy, ¿no? Sobre todo con el nivel que tenía de maestría con el buzuki o con la forma que tenía de hacer igües de las canciones, la verdad que ye tremendo. Y bueno, está ahí ese trabajo que hizo él, pero bueno, echámoslo en falta, la verdad. Y bueno, pues también vamos a utilizar un poco la música de Jan de Cubel para tener ese pequeño homenaje a Elías con lo de Un tiempo mejor, ¿no? Que yo creo que al final, y es lo que estamos buscando también a partir de estos años raros de pandemias y demás cosas de estas, que al final hay que pensar que va a haber un tiempo mejor después de todo esto. Corazones en sin nombre que presiento y que conozco, corazones nos que espero, donde me hablo voy reposo. Corazones frañedizos que guardáis la agua y el viento, el fuego de los borrones, les espores de otro tiempo. Vosotros que sois tierra y truena y clarión, seréis aire y luz de un tiempo mejor. Vosotros sois el dieldu y el aire y la luz de un tiempo mejor. Corazones que conocen el dolor y los fracasos y faña hacerla. Qué buena canción, pensando en el futuro, pensando en los jóvenes, pensando en eso que todavía nos puede iluminar, claro. Sí, antes de grabar estábamos hablando del paso del tiempo y de los años que daste cuenta de mayor, que de repente pasan 3 años y no te diste ni cuenta, ¿no? Pues con un poco pasa así con Jan de Cubel, ¿no? 36 años ya tocando como grupo, y algo que no es común ni fácil de hacer, porque es muy fácil que un grupo se disuelva por 20.000 motivos, y la verdad que 36 años da para mucho, y ya lo veis que Jan de Cubel y un grupo para sentarse a escuchar, y en el momento que se pueda escuchar en directo otra vez este grupo, yo animo a la gente a poder sentarse a escucharlos y darse cuenta de que están viendo una historia viva del folk en Asturias, también de Europa. Es decir, el Festival de Lorient va a celebrar los 50 años este año, 50 años que también hay mucho recorrido que tienen que hacer ellos allí, y Jan de Cubel va a estar invitado, y otro pilar de la música folk en Europa. Y bueno, podemos sentir este último disco de Jan de Cubel en las plataformas digitales. Ya podemos mercar tanto este disco como los anteriores en los comercios de nuestra región. Las tienduques incluso las de regalos que hay en Oviedo, tengo el recuerdo de ver allí el disco de Jan de Cubel. Hasta no fue mucho tiempo, no sé si los agotarían ya. Sería buena noticia eso, ¿no?
Y nada, vamos a terminar de hablar de Jan de Cubel, pues escuchando otro tema de este último disco, que la verdad que hay que sentarse a escuchar la música como se hacía antes. Ahora usamos la música para ir con el móvil, con los cascos puestos y ir caminando por la calle, o incluso hay gente que le encanta ir con el móvil, con la música sin cascos, que a mí gustame que escuches música, pero bueno, a veces vale más que quede para ti, ¿no? Sobre todo por lo que se escucha. Y en este caso, pues animamos a que podéis sentaros tranquilamente a escuchar el disco de la Llucencesa de Jan de Cubel, que merece la pena. Y en este caso vamos a escuchar el tema que se llama La Perruca. Compositor, es un gran músico, es Teber, que con nosotros nos sorprende cada semana en un recorrido en el que la música del mundo y por tanto, claro, la asturiana es protagonista. Teber, Jan de Cubel, fundamental para la música asturiana en particular, para el folk en general, en fin, un grupo importantísimo. Sí, el que no hubiera escuchado nunca el nombre de Jan de Cubel ya tiene tarea para este fin de semana. Teber, en esta buena tarde, Teber, muchas gracias. A vosotros. Estás sintiendo RPA, la radio del Principado de Asturias. La Nuesa.